ama y que dio su vida por nosotros, está ahí cuando tomamos las decisiones que tomamos, cuando hablamos como hablamos, cuando vemos lo que vemos, cuando practicamos lo que practicamos. Yo te quiero decir que no estás solo, que Dios está ahí. Pero hay muchas veces situaciones que no podemos controlar. Ahora le voy a decir algo todavía más complicado. Le voy a pedir y me voy a dirigir un poquito más a los hombres. Pónganse de pie todos los hombres que están aquí en la iglesia. Todos. Si eres hombre, ponte de pie. No te voy a exponer mucho. Dice, este pastor está bien loco, de repente hace unas cosas. ¿Sí? Bueno, ahora le voy a pedir que de aquí, de esta línea, fíjese, volteen a ver, todos volteen a ver, todos los que están parados, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo más o menos probabilidad y estadística. De aquí de Bretón, más o menos hacia atrás, para acá, todos siéntense. De acá nada más, todos siéntense. Más o menos, este porcentaje, y no me dirijo a ustedes, pero lo estoy hablando en porcentajes, el día de hoy están viendo pornografía, células estadísticas. Así de grande es el problema. Pueden sentarse. Cuando ves los números, cuando ves la masa, cambia, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de un problema. ¿Y de dónde sacaste esto, Gerardo? Eso lo saqué de las estadísticas de los hombres que confiesan en Estados Unidos, que van y asisten a una iglesia cristiana, pero están teniendo un problema de adicción a la pornografía. Ahora, le puedo decir algo. Puede ser que ese mismo ejercicio lo hagamos con las drogas, ese mismo ejercicio lo hagamos con la mentira, que ese mismo ejercicio lo hagamos con las malas palabras que hablamos, ese mismo ejercicio lo podemos hacer con el alcoholismo, ese mismo ejercicio lo podemos hacer con aquellas personas que no pueden tolerar o no podemos tolerar nuestra ira y golpeamos a nuestra esposa o somos mal ejemplo para nuestros hijos. Yo te quiero decir que cual sea el nombre como le quieras poner a esa atadura, es algo que todos estamos luchando. Cada uno de nosotros tenemos esa lucha en algún área de nuestra vida. Pero hay algo grave en esto. Dios nos ve. Y muchos de nosotros creemos que podemos vivir una doble vida, que podemos vivir con un pie en un lado y otro en otro y estar tranquilos. Pero yo te quiero decir que nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente. No podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes de conocer a Jesús. Fíjese, ¿qué es lo más crítico del pecado? La Biblia nos enseña que todos hemos pecado. Para mí lo más crítico del pecado lo podemos encontrar desde el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Dios había puesto al hombre en el huerto del Edén y le había dicho: de todos esos árboles puedes comer, pero mira, de ese que está en el centro, de ese no vas a comer. Era un lugar hermoso, era un lugar precioso, pero el hombre fue y comió exactamente del único que Dios le dijo que no comiera. Como muchos de nosotros hacemos las cosas sabiendo que Dios nos ve y sabiendo que no son buenas, que es un pecado. ¿Y qué es el pecado, pastor? El pecado es errar al blanco. Que Dios nos da líneas claras de dónde queremos, de lo que debemos de hacer y de lo que no debemos de hacer, pero lo seguimos haciendo y decimos: no pasa nada. Yo te quiero decir, sí pasa.
Este hombre del que les platiqué al inicio rompió el corazón de su esposa y rompió la intimidad de su familia. Él es un ejemplo el día de hoy. Pero muchos de nosotros, te quiero decir el día de hoy, les dije, va a ser un mensaje fuerte, pero es bíblico. Muchos de nosotros creemos que lo que estamos haciendo o lo que planeamos hacer, nadie se va a dar cuenta. Y yo te quiero decir algo: el Roy, el que lo ve todo, se da cuenta, y eso es suficiente, o debería ser suficiente, para que no lo hagamos. Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, y si Él te dice no lo hagas, no lo hagas. Porque los planes de Dios para la vida de sus hijos son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, dice el libro de Jeremías. Después de que el hombre y la mujer pecaron y desobedecieron a Dios, ¿cuál fue su primera reacción? Y ahí está lo más triste de la enseñanza del día de hoy. Dice: cuando soplaba la brisa, versículo 8 de Génesis 3, dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, que ya habían pecado, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que, escuche bien esto, ¿qué hicieron? Se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste, o sea, tú tuviste la culpa, ¿sí? La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Y después ella tenía un argumento muy bueno también: la serpiente me engañó. O sea, la serpiente que tú hiciste y pusiste en el huerto fue la que me engañó. O sea, ellos nunca tuvieron la culpa, el que tenía la culpa era Dios. Porque siempre tenemos un argumento. Contestó ella: por eso comí. ¿Qué es lo más triste? ¿Cuál es la situación más triste de nosotros? Cuando desobedecemos de Dios, cuando pecamos. La situación más triste es que el pecado nos hace escondernos de Dios. Lo más grande y lo más hermoso que puede experimentar el ser humano, mis hermanos, mis amigos, es la presencia de Dios. Es lo que nos debe apasionar, es lo que nos debe alegrar, es lo que en realidad transforma nuestro corazón. Pero cuando nosotros empezamos a hacer cosas que sabemos que no son correctas, cuando empezamos a tener una adicción, cuando empezamos a tener un pecado que sabemos que no es correcto, nos empezamos a esconder. ¿O quién de aquí, hombre, vamos a lo directo, le manda mensajes a otra mujer a la cual le está compartiendo sus problemas delante de su esposa? Para todos los hombres y mujeres que están aquí, y ese es un consejo pastoral, estuviera prohibido que no supieran las contraseñas de sus teléfonos, ni de sus entradas a Facebook, ni a Instagram, ni a lo que tengan. Los accesos a sus redes sociales deberían de ser compartidos. Y si no, ¿por qué no? El que no esconde no tiene nada que le pisen la cola. Y estoy hablando de cosas prácticas, porque a veces me dices que no le entiendo
A eso sí le entiende, ¿verdad? Pásele la contraseña a su esposa. Como que hay mucho silencio. Y las esposas, dígale, pastor, este no quiere, pastor. Y prohibido tener otro teléfono, porque ya el gobierno lo registró todos. Y se lo van a pasar a las mujeres, para que sepan si su esposo tiene dos y esconde uno. Mis hermanos, mis amigos, ¿a quién hacemos tonto? ¿Por qué esconder las cosas de tu esposa, de tu esposo? Hijos, ¿por qué esconder las cosas de tus papás? Si lo grave no es que sepa tu esposo o tu papá, lo grave es que el Dios del universo sabe. Y el problema es que cuando empezamos a hacer las cosas que no son correctas, ¿saben qué pasa? Hacemos lo que Adán y Eva, nos escondemos de Dios. Para empezar, no te puedes esconder de Dios. Y lo peor que podemos hacer en esta vida es alejarnos. ¿Sabes lo que hace el pecado? Empiezas a hacer las cosas que están mal y dejas de leer la Biblia. Empiezas a hacer las cosas que están mal y dejas de orar. Empiezas a hacer las cosas que están mal y de repente empiezas a perder las reuniones de la iglesia y ya no son prioridad para ti. Porque temes ser enfrentado a una palabra de Dios para que vuelvas a Él. Y tú dices, al cabo no pasa nada, que tanto es tantito. Te quiero decir algo. Todo drogadicto empezó con un toque o con un pase. Y generalmente antes fue un vino que te hiciera que eso no fueras mucho más sensible. Toda relación extramatrimonial empezó en un mensaje o en un saludo en un lugar donde no debería de pasar, donde no había otras personas. Pastor, está siendo muy claro. Así debemos de ser, porque así de claro es para Dios. Y si te incomoda, qué bueno que te incomode, porque ese es el propósito. Porque prefiero que seas incomodado a que Satanás destruya tu vida y tu familia porque te equivocas. Porque al final lo que Dios quiere es la bendición para ti. Ahorita Ale expresó y dijo, yo sentí por un mensaje, y no fue mi mensaje, fue la palabra de Dios, que la hizo entender que la situación en la que ellos vivían no era la correcta. Y ella dijo algo que voy a corregir, porque dijo, el pastor nos casó por la iglesia y por lo civil. No, yo no las casé por lo civil. El grupo, entre todos pagamos, y vino una licenciada y los casó. Le damos gracias a Dios. Cuando tú escuchas la palabra, ¿cuál es el propósito de hoy? No es regañarte, no es decirte, ay, ahora estaba bien directo para mí. Pues qué bueno, corrige tu vida. Dios te está viendo. Es más, dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Dice la Reina Valera, para manifestar su poder a favor de los que tienen un corazón que busca a Dios. Los ojos de Dios salen a recorrer toda la tierra no para hacer juicio contigo. El propósito del Padre es bendecirte. Pero muchas veces nosotros, en lugar de recibir esa bendición, hacemos que el pecado nos destruya y destruya lo que más amamos. Papá, que estás aquí, ¿amas a tus hijos? ¿Qué pasaría si tú estuvieras viendo pornografía y llega una hija tuya y te ve? ¿Sabes el daño que le harías? ¿O un hijo? Digo, porque muchas veces dices, ay, mi esposa no pasa nada. Y lo más importante, Dios te ve. Dios te ve. Dios nos está viendo. Hagamos lo que hagamos.
Hay una realidad, y con esto voy a ir cerrando el mensaje que le dije que iba a predicar corto. La semana pasada me invitaron a Torreón a predicar, una bendición, 2 reuniones llenas, pero el hombre del piano pasaba muy rápido, se me acababa el tiempo rapidísimo. Y aquí pues sí no me dice nada, ¿verdad? Nomás piensa, pero se aguanta. Pero ahorita se va a echar su carnita asada. Mire lo que dice Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la gloria establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Una realidad es que todos somos pecadores, y que aun cuando llegamos a Cristo, te quiero decir algo, vamos a seguir batallando con el pecado. Pero ahí hay una palabra que trae esperanza para nosotros. Dios nos hace libres del gobierno del pecado sobre nuestra vida. No vamos a estar dándonos vueltas y disfrutando el pecado y las cosas que hacíamos antes de conocer a Jesús. Tenemos que tomarnos de su mano, reconocer y decirle: Señor, gracias porque tú me perdonaste, porque perdonaste mi pecado, porque perdonaste mi maldad, y ahora puedo ser libre. Te quiero decir algo, tú puedes estar emocionado y decir: soy cristiano y sí conozco a Jesús, pero te voy a decir algo, hay 3 cosas que tienen que pasar en tu vida si tú en realidad eres un hijo de Dios. Número 1, tienes que reconocer que eres pecador, lo dice la Biblia. Todos hemos pecado. Mientras no reconoces tu error, tu pecado, vas a seguir dándote vueltas en ese lodo que te está destruyendo. Número 1, reconocer. Número 2, confesar. Señor, te he fallado, he hecho lo malo delante de ti. Usted vaya a ver el Salmo 51 de David. A él no le remordió la conciencia por lo que hizo con ese hombre que mató, por esa mujer con la que se metió, por ese niño que tuvo. Él se arrepintió de todo corazón de su pecado. Hay mucha diferencia del arrepentimiento y del remordimiento, porque el remordimiento me da remordimiento haber hecho lo que no debo hacer y al ratito ya lo estoy haciendo otra vez. El arrepentirte es ir hacia allá, pero hoy voy hacia acá de la mano de Dios. Mi vida fue transformada. Deja el pecado de gobernar mi vida. Reconocer, confesar y arrepentirte. Me arrepiento, Señor, de mis pecados, y el día de hoy yo recibo tu salvación, porque en mis fuerzas yo no puedo, Padre. Eso es lo que tiene que pasar. Y te quiero decir algo, solamente en Cristo y con su ayuda lo podemos hacer. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Es la fortaleza de Cristo la que nos hace vencer en medio de las tentaciones y de las adversidades que nos quieren destruir. Dios no tienta a nadie. Satanás pone las tentaciones con tal de destruirte. Dios prueba a sus hijos. Hay mucha diferencia entre la prueba. Ahorita hablaba Alejandro y Alejandra de la prueba que están viviendo. Están luchando con un cáncer que el Señor, por fe hablo y digo que están sana en el nombre de Jesús. Pero esa es una prueba que los hace crecer, y que aún en medio de la prueba ellos pueden decir: gloria al Señor, y fue una semana difícil, pero a ti sea la gloria, Señor. Pero las tentaciones son muy diferentes. Las tentaciones son cosas que tu carne se mueve a hacerlas, y cuando las haces caes destruido por el enemigo y después se burla de ti. Solamente en Cristo lo podemos hacer. Pero cuando tú te arrepientes y te pones en Cristo y lo empiezas a conocer y te empiezas a enamorar de Él, ya no empiezas a vivir
por una ley, como lo quisieron hacer los judíos, o lo hacían los judíos y fracasaron. Lo hago porque es la ley. No, obedecemos a Dios por amor. Cada vez que hay una tentación de delante de mí, pastor, usted también tiene tentaciones. También. Usted también lucha. También, porque soy hombre y la Biblia nos habla que mientras estemos en esta carne vamos a batallar. Pero usted tiene que tener sus tácticas. ¿Qué es lo que mueve? A mí lo que más me mueve es el amor que yo tengo por el Señor. Yo recuerdo lo que Él hizo por mí y trato de ser agradecido con Él y con la ayuda del Espíritu Santo. A veces caigo, pero el Señor me levanta. Un versículo a mí que tengo guardado y grabado en mi corazón, Salmo 119, versículo 11. He guardado tu palabra en mi corazón, Señor, para no pecar contra ti. Yo no guardo la palabra de Dios en la mente, porque no quiero que sea una enseñanza literaria en mi mente. Quiero que esté grabada en mi corazón, porque amo a Jesús. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, estamos hablando de amor. El Salmo 119, 30 también es otro versículo. Dice: he optado por ser fiel y estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Esto no se trata de sentimientos, se trata de decisiones. Obedecer a Dios es una decisión. Señor, aún y cuando eso me encanta, en cuanto me está llevando a lo que no debo, Señor, yo te voy a honrar. Miren lo que dice Job, lo que decía Job: hice un pacto con mis ojos, Job 31:1, de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Hice un pacto con mis ojos, Señor, para no pecar contra ti. Tenemos que caminar con amor y ser obedientes a Dios. Yo le quiero decir que Dios siempre va a estar con nosotros y siempre nos va a amar, pero Él nos aleja del pecado. Dios es el mismo. Mire Job, ahí mismo en Job, capítulo 22, cuando yo entiendo esto, dice: ¿puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? Y si fueras perfecto, ¿le sería de beneficio a él? ¿Acaso él te acusa y te trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? No, dice después. O sea, Dios no va a hacer más o menos si tú eres obediente o no eres. El problema es que tu pecado te destruye. Y obviamente tenemos que ser conscientes de que el Señor nos está viendo, de que el Señor está viendo cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos. Pero recuerda que cada cosa que tú hagas o dejes de hacer trae una consecuencia, y eso es lo que el Señor quiere evitar. Quiero terminar con estas dos citas bíblicas. Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 27. Dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras con atención, atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste
en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿De qué nos sirve venir aquí, desgarrarme la garganta, leer la palabra todos los días, si quieres seguir haciendo lo que te dé tu gana? Te quiero decir algo, tarde o temprano va a venir una consecuencia, lo creas o no lo creas. Mira lo que dice, y termino con este versículo, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces sus buenas intenciones, para llevar a cabo sus buenas intenciones. Muchos de nosotros tenemos buenas intenciones, pero estamos siendo gobernados por los deseos de nuestro cuerpo, que nos alejan de Dios, y preferimos ir a escondernos de Dios, como si no fuera a pasar nada. Y te digo algo, eso tarde o temprano destruye a tu familia y te destruye a ti. Pero Gálatas tiene esa buena noticia para ti. Es el Espíritu Santo quien nos auxilia y nos ayuda. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí el día de hoy Dios nos haya hablado. Cada uno conoce su vida. Y te digo algo, y algo que es todavía más crítico. Dios veía antes al hombre, el Roy. Ahora, si tú eres hijo de Dios, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, Dios está dentro de ti. Cuando tú haces, cuando no haces, cuando tú piensas lo que piensas, el Señor está en ti. Solamente la ayuda del Espíritu Santo nos puede ayudar para vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no sé por lo que estés pasando, y puede ser que digas: esto que me gobierna o que me está gobernando no es tan grave, empieza. Pero yo te quiero decir que en pequeño se empiezan los grandes problemas. Si el día de hoy tú reconoces que hay algo en tu vida que deberías de echar fuera y necesitas la ayuda del Espíritu Santo, yo te pido, te invito a que juntos clamemos al Señor. Ponte de pie ahí donde estás, quiero orar por ti. Todo empieza en la sinceridad de nuestro corazón. No le tienes que decir a nadie nada. Eso es algo entre tú y Dios, y el primero que está hincado soy yo. Aquí estoy. Yo te invito a que juntos clamemos a Dios y le pedimos ayuda. Dile al Señor ahí donde está: Señor, te necesito en mi vida, Padre. Espíritu Santo de Dios, perdóname, porque lo que he estado haciendo, lo que he hecho, aun y cuando creía que estaba solo, tú estás en mí. Perdóname, Padre. Límpiame en esta hora. Ayúdame, Señor. Y dile ahí tu problema, ahí en tu intimidad, ahí en tu mente. Dile: Señor, ayúdame con esta adicción, ayúdame con la pornografía, ayúdame con el robo, ayúdame con la mentira, ayúdame con el pecado, Señor. Necesito de tu ayuda, Padre. Sin ti no lo puedo hacer. Perdóname, Padre. Límpiame, Espíritu Santo. Dile: límpiame, Espíritu Santo. Y trae libertad. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu presencia descienda en este lugar, trayendo libertad, Padre, rompiendo adicciones, Señor. Rompiendo, Señor, todo aquello que está controlando la vida de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, son libres, Señor.
libres de la opresión de Satanás, libres del pecado, Señor, libres de todo aquello que los está destruyendo, libres de todo aquello que los aleja de la intimidad contigo, bendito Espíritu Santo. No queremos seguir escondiéndonos, no queremos seguir huyendo de tu presencia, Padre. Te pedí que tú desciendas en este lugar, Señor, y nos abraces y nos perdones, Señor. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores, Padre. Límpianos, Señor, límpianos. Te lo pedimos por favor, Rey, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar.